¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV en el arranque de este segundo trimestre de 2024. Hacemos el balance de lo que han sido los primeros meses y miramos con perspectiva lo que puede suceder en los mercados financieros a partir de este momento con Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio de Finaccess Value. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a Tiempo de Inversión. Hola Manuel, un placer estar aquí contigo. Placer compartido. Cerramos el primer trimestre de este ejercicio con algunos récords, batiendo récords sobre todo los principales indicadores de la renta variable de la bolsa. Tenemos al S&P en 40.000 puntos, tenemos al DAX en los 18.000, incluso a nuestro selectivo IBEX 35 por encima ligeramente de los 11.000 puntos, en máximos de los últimos 7 años. En fin, el balance en principio para la renta variable es positivo. Desde Finaccess Value, ¿qué balance hacéis? ¿Qué análisis hacéis de lo sucedido durante estos 3 meses? Y miramos enseguida con perspectiva lo que puede suceder. Pues sí, como bien comentas Manuel, la verdad es que en renta variable nos encontramos en zonas, en muchos de los índices en máximos históricos. Hemos visto unas bolsas que han tenido un comportamiento excepcional y bueno, eso también contrasta un poco con lo que es la macro, pero quizás para distinguir por qué es ese buen comportamiento que hemos visto en los mercados de renta variable, hay que ir a la justificación que viene sobre todo por esa mejora en los datos macroeconómicos que estamos viendo, que esto está siendo bien percibido por el mercado, a la desaceleración de la inflación, que está dando un respiro, aunque aún sigue resiliente, pero está bajando, esto también está ayudando. El escenario de tipos que ya se descuentan que los próximos movimientos serán de bajada y eso también ha animado mucho a las bolsas. Y por último, muy importante, la temporada de resultados. Ha sido buena, sobre todo en Estados Unidos más que en Europa, pero en general la verdad que los datos han sido buenos y eso también pues ha dado alas para que los índices se encuentren en zonas de máximos. Esa euforia en los mercados también a veces nos da cierto miedo cuando todo el mundo está al mismo lado y sobre todo las subidas se recogen está muy concentrada en algunos valores y sectores, pues esa complacencia o esa cierta avaricia, ¿no? Como también se dice, pues nos produce a nosotros como gestores cierto recelo, cierta prudencia. Y bueno, lo que también da pie es a que haya oportunidades, ¿no? Las ineficiencias del mercado son siempre oportunidades. En la parte renta fija sí que ha habido más volatilidad, los resultados no son tan buenos y eso ha sido porque el mercado ha tenido que ir recalibrando o ajustando las expectativas que tenía, ¿no? Como hemos hablado, el mercado ya esperaba desde el año pasado que los tipos de interés empezaran a bajar y, sin embargo, los mensajes de los bancos centrales, que son muy data dependientes, es decir, han ido siempre dando ese mensaje de que en función de cómo vayan siendo los datos, así serán las bajadas de tipos, pues los bancos centrales han ido rebajando y además retrasando esas bajadas de tipos y el mercado ha tenido que un poco recalibrar sus expectativas, con lo cual en la parte de renta fija el comportamiento no ha sido tan positivo, pero lo cierto es que los niveles altos de tipos de interés que aún tenemos, ese carry positivo, esas rentabilidades altas, cupones altos en la renta fija, nos dan también oportunidades de inversión muy interesantes, oportunidades quizás nunca vistas desde hace más de una década, que también hacen que en renta fija pueda haber oportunidades interesantes para construir carteras de buena calidad, pues en plazos relativamente cortos, 2-3 años, con rentabilidades atractivas. Y a nivel macroeconómico, lo que estamos viendo es una dicotomía. Por un lado, en Estados Unidos vemos cómo se está subiendo las expectativas de crecimiento al alza para este año, para el que viene. Hemos visto cómo el FMI ha subido sus expectativas de crecimiento para Estados Unidos y en general de los mercados globales. Y sin embargo, en Europa lo que vemos es que hay, al contrario, una cierta desaceleración, es decir, no acaba de recuperarse tanto el crecimiento. Los datos que estamos viendo en Estados Unidos de PMI son muy positivos, de confianza, y en Europa son quizás algo más flojos.
pero lo que sí que es común es que en ambos lados, sobre todo lo que está tirando de esa parte del crecimiento es por la parte del consumo. Sorprende cómo se está resolviendo esta crisis económica. Digo crisis entre comillas porque el año pasado hablábamos de la posibilidad de entrar en recesión, luego, en fin, de una recuperación suave, y en estos momentos estamos viendo como, por ejemplo, ya la zona euro empieza a tener crecimiento positivo e interesante. Y vemos también como los resultados empresariales en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas del S&P 500, pues han caído ligeramente, pero mucho menos de lo que inicialmente se esperaba. Y eso que los bancos centrales subieron el año pasado los tipos de interés de una manera vertiginosa, y todos andábamos un poco con la preocupación de lo que eso iba a suponer para la economía. Hoy nos encontramos en un escenario totalmente distinto, y eso sorprende. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hemos visto es que el consumo, ¿no?, que comentábamos que está tirando muy fuerte, sobre todo viene sustentado por dos partes. Por un lado, ese ahorro embalsado que había, que venía del COVID, y también por mucha financiación vía tarjetas de crédito, que están máximos. Y en ese sentido, pues quizás la Fed ya por eso también está con esas expectativas de bajadas de tipos para tratar de relajar un poco esas condiciones de financiación de particulares, también de las empresas que se han endurecido, incluso del propio Estado, ¿no? Porque así como la política monetaria, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido restrictiva con la subida de tipos, sin embargo, la política fiscal ha sido expansiva. Ha habido un gasto fiscal muy importante de la administración Biden. Entonces, esos mayores déficits, esa elevada deuda sobre PIB que tiene Estados Unidos del 125%, pues lo que hace es que, claro, al final se tenga que financiar, y por eso, pues quizás las bajadas de tipos vengan un poco por ese lado, ¿no? Porque ahora, en los próximos 2 años, un tercio de la deuda del gobierno americano tiene que refinanciarse, y eso pues es algo que a tipos altos pues duele más, ¿no? Porque si lo miramos, lo que es en sí la economía americana, que tiene pleno empleo, está en el 3,9 el paro, cuando el 5 es un nivel de pleno empleo, con ratios de crecimiento, con una inflación aún que está pues algo elevada, ¿no? No muy alta, pero que está por encima de los niveles que le gustaría al Banco Central americano, pues no se justificaría, ¿no? Así académicamente ese recorte de tipos, pero pensamos que, como tú bien decías, ¿no?, que el intentar mejorar las condiciones de financiación, también incluso del propio Estado, rebajar esos costes de financiación, pues puede ser algo que invite a los recortes. Aunque también, Manuel, hay que tener en cuenta que este año hay elecciones en Estados Unidos, y generalmente no se suele tocar los tipos muy cerca de las elecciones para no condicionar y para que no se considere que está siendo políticamente influenciable. Entonces, si las elecciones que son en noviembre, pues quizás la última bajada sería como tope en septiembre, con lo cual tampoco hay tanto margen de bajadas posibles para Estados Unidos, ¿no? El mercado estima unas 3 bajadas, pero bueno, pues si empiezan en verano tampoco tienen tanto margen para bajar, por lo que comentamos, ¿no?, de que se supone que pararían en torno a septiembre por el tema de las elecciones. Bueno, en este escenario no te voy a preguntar qué crees que van a hacer los mercados en los próximos meses, porque no lo sabemos nadie, pero ¿cuál es el escenario que manejáis en Finaccess Value? Pues desde Finaccess somos bastante prudentes. En general intentamos de buscar dónde están las ineficiencias del mercado y de tener siempre carteras robustas que sean capaces de capear cualquier entorno de mercado. Entonces, pues como comentábamos, ¿no?, por un lado vemos al sector tecnológico, al industrial, que está tirando muy fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los buenos resultados que vemos en los índices se concentran en algunos sectores y en concreto en algunas compañías, ¿no?, como puede ser las 7 magníficos de Estados Unidos o las granolas europeas. Eso tiene sentido porque
pues la verdad que los resultados que están dando son muy buenos, pero también hace que las valoraciones sean un poco exigentes. Entonces, en ese sentido, tratamos de tener una cierta prudencia por si hubiera recortes en los próximos meses en las bolsas, y también aprovechar y sectores o compañías que están muy denostadas y que tienen valoraciones atractivas y que en nuestra opinión tienen también muy buenos fundamentales, pues aprovechar para también ir picoteando, ir incrementando ahí posiciones, pues para tener carteras que tengan una buena rentabilidad potencial de aquí a los próximos meses. Y en esta renta variable global, en estos sectores tecnológico, industrial que mencionabas, ¿ahí qué propuesta tiene Finaccess Value? Pues en concreto me gustaría mencionarte, Manuel, un fondo de renta variable global que lo que hace es invertir en las mejores ideas en todo el mundo. Y eso lo que ofrece a los inversores es una diversificación geográfica, es poder aprovechar las oportunidades que hay en las mejores compañías dentro de todo el mundo. Así se pueden aprovechar oportunidades tanto en Estados Unidos como en Europa. Y como comentábamos, aunque la macroeconomía pues, aún esté renqueante o empezando a recuperarse, las compañías en las que invierte este fondo son compañías que tienen unos crecimientos muy sólidos, que tienen márgenes positivos y muy estables y crecientes en los 5 años anteriores, con lo cual pues tiene una tendencia y una historia muy buena. Son también compañías que son líderes de su mercado, con lo cual pues tiene una posición de liderazgo que les da una mayor fuerza, un mejor posicionamiento frente a sus competidores, y que además tienen barreras de entrada, es decir, que les permite pues mantenerse fuertes, ¿no?, respecto a su competencia. Estamos hablando de valores como, por ejemplo, puede ser SAP dentro de Europa, o ASML también en Europa, o Louis Vuitton. Compañías, las que he dicho, pues son compañías de software o compañías de tecnología, semiconductores, y de Louis Vuitton, pues del sector lujo, que está muy fuerte y con mucha resistencia en sus ventas y con muy buenas perspectivas. Pero también hay compañías, por ejemplo, americanas, que son, por ejemplo, el sector salud, como pueden ser Medtronic, como pueden ser Pfizer, que son más defensivas y que también tienen muy buen potencial, o compañías, por ejemplo, como McDonald's o Coca-Cola, de un sesgo defensivo, que lo que hacen es balancear la cartera y permiten tener un equilibrio entre compañías de más crecimiento junto con compañías más defensivas, y hace que la cartera tenga una mayor estabilidad, ¿no? Permite a la cartera para los inversores tener una mayor predicción sobre lo que se puede esperar del fondo. Y actualmente el fondo lleva un ¿Cómo, 13% de rentabilidad en el año, cómo se llama que el es, fondo? ¿Cómo se llama, perdón, Pilar? no he mencionado el nombre, se llama NSF Wealth Defender. Es un fondo de renta variable global que tiene un posicionamiento en Estados Unidos del 70%, pero si luego se analizan las ventas que tienen esas compañías en cartera, el peso en Estados Unidos es del 50%, con lo cual es un fondo realmente global por compañías, por las ventas de las compañías. Y NSF Wealth Defender tiene una valoración muy interesante, está muy bien rankeado históricamente, año a año. No es que un año lo haga muy bien y a los siguientes haya tenido un peor comportamiento, sino que consistentemente está en las primeras posiciones del ranking, con lo cual, aunque haya sido un año bajista o alcista de mercado, pues es capaz de posicionarse para poder aprovechar y vadear bien esos momentos de mercado. Y NSF Wealth Defender tiene un ranking muy bueno en cuanto a estrellas de Morningstar, que es una nota que se da para los fondos mejores de la categoría, y además pues sale muy bien posicionado. El año pasado también tuvo buen comportamiento, el arranque de este año ha sido muy bueno, y la cartera tiene unas valoraciones interesantes, valoraciones atractivas, que permiten a los gestores pronosticar que va a poder este año también pues aprovechar esas oportunidades, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, que hay sectores que han corrido mucho y que, pues por ejemplo, Nvidia, que también está en cartera, Microsoft, que también está, Amazon, Meta, son compañías
que han tenido un desempeño excelente, pero también la cartera además tiene otros valores, además de estos valores tecnológicos, tiene otras empresas que sus valoraciones en bolsa aún no han brillado tanto, con lo cual el potencial de la cartera es muy, muy atractivo. A nivel sectorial, el peso en tecnología es de un 30%, porque lo cierto es que la tecnología está teniendo un desempeño muy bueno y desde la gestora, desde Nevastar, opinan que la inteligencia artificial va a suponer un cambio muy importante, una disrupción muy importante en la productividad. Va a suponer un incremento de la productividad en todos los sectores, para tanto industria, consumo, telecomunicaciones, la propia tecnología, con lo cual va a ser algo transversal y eso es algo que hay que tener. Es importante ser conscientes de que tienes que saber las valoraciones y el porcentaje que se invierte en cada compañía, pero la inteligencia artificial generativa va a producir, en opinión de los gestores de Nevastar, un incremento de la productividad muy importante que va a suponer mayores márgenes, mayores beneficios para las empresas, y eso es para lo que el fondo está posicionado, para aprovecharse de esa ventaja. Pilar, ¿cómo se puede acceder a este fondo de renta global? Sí, el fondo NSF Wealth Defender está disponible a través de los bancos con los que los inversores trabajen. Sobre todo está disponible en plataformas de fondos de inversión, pues como puede ser, por ejemplo, EvoBanco, como puede ser EBN, como puede ser Renta 4, Singular, en entidades que tengan que tengan una arquitectura abierta. Y bueno, es un fondo que lo que puede aportar al partícipe, quizás el inversor medio español es más bien conservador, ¿no? Y ahora lo que comentábamos con los tipos altos, pues es muy interesante tener depósitos, tener fondos de renta fija, pero una parte de la cartera, tenerla asignada un porcentaje a renta variable global, va a permitir aportar un extra de rentabilidad a las carteras. Cada uno tendrá que ver en qué porcentaje, si mayor o menor, eso lo tiene que mirar el inversor con su asesor financiero, pero es algo que le puede dar, con un enfoque de largo plazo, una rentabilidad muy interesante, pues para poder ir aumentando el patrimonio del inversor, ¿no? de cara al largo plazo. ¿Qué volatilidad tiene el fondo? El fondo tiene una volatilidad parecida a la del índice Standard & Poor's, es decir, está en la media en cuanto a volatilidad, un poquito por debajo, pero lo que destaca sobre todo es esa relación rentabilidad-riesgo, como la rentabilidad que obtiene es muy superior a la del mercado, ¿no? Pues, como comentábamos, ¿no? Este año lleva un 13%, el año pasado acabó un más 25%, con lo cual pues las rentabilidades ajustadas al riesgo son muy atractivas. Eso también es lo que hace que el fondo tenga un gran éxito, ¿no? Porque los gestores saben modular, saben elegir bien el peso, ¿no? que tiene que tener en cada sector, en cada compañía, para conseguir que aporten a la cartera y que la cartera sea, pues eso, una cartera robusta, diversificada y con fuentes de rentabilidad diferentes, para que no dependan, pues por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Solo de compañías de los 7 magníficos, sino que sea mucho más diversificada. En concreto, Manuel, el peso de los 7 magníficos en la cartera del fondo NSF Wealth Defender es de un 20%, que es muy inferior a lo que pesan esos valores en el índice, con lo cual pues te da una idea de que no solo depende de esos valores para conseguir la rentabilidad, sino que está mucho más diversificada la rentabilidad. Un verdadero placer, Pilar Bravo, que nos hayas atendido el tiempo de inversión, analizado el escenario en el que nos estamos moviendo en los mercados financieros, y nos hayas propuesto alguna alternativa de inversión, en este caso de renta variable global, que nos permita rentabilizar nuestros ahorros y nuestras inversiones. Gracias, Pilar Bravo. Hasta la próxima. Un verdadero placer. Muchas gracias. Un placer, Manuel.